pueblo bonito, pueblo mágico, patrimonio cultural del Ecuador. Muy contentos de haber nacido en este pueblo maravilloso, que gracias a eso es que estamos en esta profesión, porque pues aquí ya se nace con esto, ¿no? Se nace viendo que el vecino hace una escultura, que el tío hace otra, y entonces en todas partes que uno llega y ve arte, entonces desde niño se aprende a valorar eso, y quizás por eso es que nosotros pues de alguna manera desde niños fuimos incentivados a esto. Soy Jorge Luis Villalba, escultor de San Antonio de Ibarra, pueblo de arte en el que nos dedicamos casi la mayoría de personas a lo que es la talla de madera. En este caso nosotros hacemos escultura religiosa, que es nuestro fuerte, ¿no? Y podemos fabricar todo lo que es del arte religioso, todo lo que requieren las iglesias. Nosotros tomamos la idea principal, lo importante es primero tener la idea de lo que se va a hacer, ¿no es cierto? Una vez con la idea, y ya en este caso con una foto del movimiento general, hay veces que yo hago algún boceto en plastilina, así como pero general, o sea, como un muñequito así sin sentido, pero que se pueda ver el movimiento, que nos quede bonito, ¿no? Y entonces, a partir de eso ya tomamos la madera y empezamos a trazar lo que va a ser la escultura. En este caso, para trazar la escultura, primero lo hacemos a través de proporciones, que la proporción general que utilizamos nosotros es la cabeza o la cara. Entonces, con un compás trazamos y hacemos pequeños trazos, que no nos sirven de mucho, porque al final cuando ya levantamos la madera, pues ya se van esos trazos, ¿no? Pero sí nos sirven para empezar y saber cómo tenemos que ir sacando la madera que está en exceso, porque pues se dice que la escultura ya está dentro, ¿no? O sea, entonces tratamos de sacar lo que está estorbando ahí para que la escultura vaya apareciendo. Los inicios de la escultura en San Antonio de Ibarra se remontan a 1884, porque Daniel Reyes en esa época tenía 20 años y resulta que pasa un hecho que cambia la historia del arte quiteño, que es la muerte del último gran maestro de Quito en 1883. José Domingo Carrillo era el gran maestro que estaba auspiciado por el Estado en esa época, ¿no? Para enseñar a talentos de provincias y del Ecuador. Y entonces es así que Daniel Reyes fue a aprender escultura desde muy joven en Quito. Pero cuando muere José Domingo Carrillo, Quito se queda sin el maestro que tenían. Entonces averiguan y pues se dan cuenta que Daniel Reyes era el mejor alumno que tenía Carrillo. Entonces recurren acá a San Antonio a buscarle, porque él a la muerte de Carrillo se viene a San Antonio, pero él ya aprendió lo más importante del oficio. Entonces, en esa época, en 1884, el Estado decide apoyar a Daniel Reyes para la creación de una escuela de artes de lo que sería escultura religiosa, ¿no? Entonces, esos son nuestros inicios y desde ahí pues hemos tomado la posta de lo que es la escuela quiteña, nos hemos apoderado de la escuela quiteña. Entonces se podría decir que nosotros somos la representación de la escuela quiteña, pero en San Antonio, gracias a nuestro pionero, don Daniel Reyes, que también tuvo la certeza de llevarle al hermano de él, Luis Reyes, a aprender pintura. Entonces, cuando regresaron, el uno puso el taller de escultura y el otro también enseñaba pintura, donde han salido grandísimos maestros también de la pintura, ¿no? En esa época, Daniel Reyes enseñó a varias personas de la población, entre ellos un sobrino de él que se llamaba Mariano Reyes. Bueno, y después cada uno ya fue formando su taller y entonces es así que se quedó la escultura para siempre. Y de hecho, pues siempre la tradición de la escuela quiteña mismo, ella era escultura religiosa. Y entonces, al ser lo que más se puede vender, es decir, lo que más pide la gente, creo que es lo que domina aquí en San Antonio también, el arte religioso, ¿no? Desde esa época hasta hoy, eso no ha cambiado. Se podría decir que desde niño yo ya empecé el gusto por la talla de la madera, porque pues como usted recordará antes, a las madres no les gustaba que estemos debajo, siempre nos trataban de inculcar a algo, ¿no? Entonces es así que mi madre en vacaciones me mandaba a aprender donde mi tío. Desde que yo tengo 10 años estuve con mi tío hasta que yo tuve 15 años, es decir, en esos 5 años
Recuerdo que yo me salía del colegio incluso me fugaba del colegio y me iba a trabajar, porque pues, me gustaba. Y también ya cogía dinero desde pequeño, entonces ya para mí era bueno porque hacer lo que a uno le gusta y encima pues poder vender ya era un incentivo para mí. Cuando me vine a trabajar solo, la idea era hacer esculturas más que nada para yo aprender solo a hacer caras y cosas, ¿no? Pero después también las vendía y entonces me motivaba un poco para hacer, pero en realidad era solo un hobby porque pues desde el inicio no estaba esto como para tomarle como profesión, porque de hecho mis padres ni siquiera me quisieron poner en Daniel Reyes, me pusieron a estudiar en Ibarra porque querían que yo vaya a estudiar alguna carrera en Quito, en la universidad y cosas así. Entonces yo en realidad pues lo hacía porque me gustaba y porque, bueno, y aprendí, como digo, fue una cosa muy bonita porque tal vez mi tío nos dejó sembrando esa semilla de amor por lo que hacíamos, por la escultura, porque nos decía que la escultura es lo más lindo que hay. Y en realidad nos hizo enamorar de esto, lo que es ahora mi profesión, ¿no? Pero en ese tiempo, como digo, era un hobby que me gustaba hacer y que yo lo llevaba a cabo en las tardes o en vacaciones. Y siempre tratando de aprender más que nada, porque no era como para tomarla como profesión. Pero luego quizás hubo un tema especial que cambió esta forma de ver, porque cuando yo tenía más o menos unos 20 años se hizo el primer concurso importante de escultura que ha habido en San Antonio de Ibarra. Entonces yo cuando era joven, cuando tenía 15, 16 años, hacía miniaturas y pues mi mamá me compraba y no las vendió nunca, las guardó. Entonces yo pude presentar esas obras en esa exposición y fueron la sensación del evento. Entonces gané el primer lugar en ese concurso de escultura y eso ya pues cambió la vida porque recibí contratos, recibí pedidos de hacer trabajos ya en serie, ¿no? O sea, como decir, hubo un señor de Quito que me encargó 4 vírgenes de Quito que haga por semana. Entonces obviamente eso no lo podía hacer solo. Y entonces tuve que ver gente que me ayude. Entonces cuando yo tenía 20, 21 años ya tuve que ver gente que me ayude. Tenía 3 personas que trabajaban para mí. Pues y así fue como se fue formando mi taller, ¿no? O sea, pero como digo, fue ese evento que hubo en esa época cuando yo tenía, no sé, 21, 22 años, lo que cambió todo, ¿no? Porque cuando ya recibí ese pedido grande ya tuve que dedicarme por completo y como me iba bien, o sea, vendía bien, cobraba bien, entonces pues ya vimos que esto era lo mío y ya el rato que ya tenía personas que dependían de mí también ya me tuve que dedicar más, ¿no? Pues, y así fue que el comienzo, pero después llegué a tener hasta 60 trabajadores. Alguna vez que hacíamos trabajos para España llegué a tener hasta 60. Entonces fue el inicio sin querer, pues, y llegamos a hacer el taller más grande que ha habido en San Antonio siempre. Después del desbaste viene lo que es la forjada, forjar. Entonces significa que en la forjada ya tenemos que dejar definiendo todos los detalles generales de lo que va a ser la escultura. Entonces una vez que ya está formado todos los detalles generales, por decir algo, si estuviéramos aquí haciendo, ya tiene que estar las arrugas, definida la cara ya formada. Llegó un momento en que me dediqué a hacer réplicas de los Cristos de los grandes maestros de la escuela quiteña. Bueno, no solo quiteña, no, del arte ecuatoriano. Entonces, en esa época no había internet, no teníamos los celulares con cámaras y no había la información que existe ahora. Entonces nosotros para ver una obra original teníamos que ir a los museos. Entonces yo me pasaba días y horas enteras en los museos viendo cómo hicieron tal cosa los escultores, por ejemplo, cómo hacía el pie Pampite o Caspicara. Después me fijé mucho en un escultor cuencano que se llamaba José Miguel Vélez. Entonces yo llegué a hacer réplicas de todos estos grandes maestros y como digo, para eso tuve que ir mucho a los museos. Hacer réplicas de los grandes maestros de la escultura para mí fue un aprendizaje muy importante. Pero cuando yo vi que ya podía hacer réplicas de casi todos los grandes maestros, pues ya la motivación cambió, ya no me gustaba hacer réplicas. Entonces dije, es hora de hacer mis propios Cristos en vez de hacer una creación de Cristos creados por mí. Entonces usted entenderá que desde Cristo acá ha pasado como 2000 años,
y todo el mundo, o sea, ha habido muchísimas obras de pinturas, de esculturas de Jesús. Entonces tratar de hacer algo diferente que sea como creación de uno es bastante complicado, porque ya ha habido tantos Cristos, tantos modelos. Entonces yo opté por hacer cosas, ¿cómo decir?, más realistas, ¿no? Amarrarme en la cruz yo mismo, tal vez fingiendo que Jesús está muerto, ¿no?, en la cruz, o sea, tratando de hacer lo más real posible. Entonces es así que mis Cristos tienen un realismo especial que los hacen diferentes, como usted dice, y hemos tenido la suerte de que nuestros Cristos han entrado muy bien al mercado y pues puedo decir que están en muchísimas partes del mundo. Y nosotros hemos tenido la suerte de representar al país en muchísimos eventos. De hecho, pues yo hago esculturas y la mayoría de esculturas que las hago las enviamos fuera del país. O sea, yo creo que el 80-90% de lo que hacemos son para enviar afuera, ¿no? Entonces, como así nuestro pueblo, nuestras obras están repartidas por todo el mundo. Yo creo que no hay ningún continente en el que yo no tenga obras. Bueno, habría que comentar que algún tiempo me dediqué solo a trabajar para España. Entonces tenemos grandísimas obras en España que están en grandes catedrales. Por ejemplo, tengo 3 retablos como de 15 metros de altura en España, que están en catedrales de los años 1500, de los años de 1600. Entonces son obras muy importantes que hemos podido dejar en el mundo, ¿no? Lo de la música más ha sido por casualidad de la vida, porque yo de niño, de joven, nunca he sido músico, y entonces fue a partir de los 48 años que yo tenía que, por casualidad, porque una hija mía estaba aprendiendo a tocar violín, que decidimos comprar un aparato eléctrico, un sintetizador. Pues ya sin querer aprendimos solos. Creo que he tenido la habilidad, he tenido, como decir, el talento del músico que se requiere, porque sin saber de música es como que supiera, y se me hace fácil a mí tocar acá las melodías. Pues sí, pasé como 3 o 4 años que andaba muy motivado por aprender, en el que me dediqué mucho a tocar la música, sobre todo música nacional, ¿no? Los pasillos, que son poemas, que es nuestra música, ¿no? Que son poemas puestos música. Entonces esa pasión, pues la verdad que la hice con fuerza durante 4 años. Después ya logré aprender y como que volví al tema de la escultura. O sea, hubo algún evento que también cambió mi motivación. Ahora estoy más motivado en hacer esculturas que en tocar el piano. Hubo un momento que solo me dediqué a tocar el piano en realidad. O sea, para mí tocar el piano era lo más bonito que existía, y hasta dejé de trabajar. Entonces ahora ya pasó, volví a motivarme por lo que es lo mío, por lo que puedo hacer bien, que es la escultura, y entonces el tema de la música, que también nos gusta, pues lo hacemos, ya no con la pasión de antes, pero igual lo podemos hacer. Viene el proceso de pulido. Pulir significa ya dar los terminados a la escultura. Es decir, en el pulido nosotros ya hacemos los ojos, la boca, los dientes, los detalles, la barba, el pelo. Ya dejamos, como decir, prácticamente terminado en lo que se refiere al tema de escultura, ¿sabes? Con las gurdias y con los formones. Entonces de ahí ya la escultura queda lista para seguir el siguiente proceso, que viene ya dependiendo de lo que queramos hacer con la obra, ¿no? Entonces si lo vamos a dejar en madera, solo lo elijamos. Si le vamos a pintar, ya siguen los procesos, ¿no? Que ya vienen procesos según cómo queramos pintar también la escultura. En el gusto particular mío me gusta dejar la escultura al natural, porque ahí se ve el trabajo del escultor. Porque luego, cuando uno se hace una escultura muy buena y con muchos detalles, en el proceso de la pintura a veces se pierden los detalles que uno hace, ¿no? Porque para pintar se tiene que dar muchas capas de yeso, y eso ya va contra los detalles.
precisos que se hace de la escultura. Entonces, en el caso mío, las esculturas que al menos que me voy a quedar yo, las que son para mí o que hago para eventos de escultura que luego se participan a nivel mundial, pues las prefiero dejar en madera al natural. A veces, muchas veces sin lijar incluso. Visiten nuestro pueblo, que es un pueblo muy bonito, un pueblo en el que van a encontrar gente muy hábil, gente de todos los géneros de que hacemos, no solo escultura religiosa, ¿no? Claro que eso es nuestro fuerte, pero San Antonio, aparte de ser un pueblo amable, tiene cosas que cuando venga la gente pues va a admirar. En este caso les podría hacer una cordial invitación a mi taller, que tal vez podamos mostrar que mi casa es como un museo. Por decir algo, tengo como 50 Cristos antiguos, tengo pinturas de los más grandes pintores de la época republicana del Ecuador, esculturas de los mejores escultores de la época, desde la época colonial hasta ahora, ¿no? También están las obras mías, mi colección de obras mías, mis Cristos. Este Cristo vendría a ser el cuarto de los que sean de creación mía. Ahora tengo 10 Cristos ya míos, ¿no? de creación mía. Este Cristo tiene la particularidad de que es, como se podría decir, cómo reacciona mi cuerpo ante la muerte. O sea, es decir, yo me amarré para poder sacar el movimiento de ese Cristo. Entonces, notamos que cada Cristo, cada persona reacciona diferente cuando está en la cruz y hace como que está muerto, ¿no? Entonces mi cuerpo hace como para adelante. Entonces este Cristo en realidad viene a ser lo que sería cómo reacciona mi cuerpo ante la muerte, ¿no? Ante la crucifixión. Siento que ahora todavía, cada vez que hago una obra, siento que mejoro, o sea, estoy en proceso de mejorar siempre, entonces todavía tenemos cuerda para no sé cuántos años más, lo que ya Dios disponga, mientras todavía se pueda, la motricidad esté bien, la vista y todo lo que se requiere, ¿no? Por ahora pues estamos bien y ilusionados todavía con seguir haciendo obras. Cuando hacemos Cristos son para la devoción, sea en iglesias o sea en casas particulares, ¿no? Entonces,
por eso nosotros tratamos de impregnar lo que es en esta obra, por ejemplo, el sufrimiento de Cristo, ¿no? Que la obra se pueda notar eso, que Jesús padeció en la cruz y eso es lo que tratamos de hacer en la madera para que cuando llegue al cliente pues tenga el efecto que es en este caso de oración, de saber que Jesús murió en la cruz por nosotros.